¿Qué tal? Buenos días. Se ha aprobado más deuda para el gobierno del presidente Sánchez Serén. De eso hablamos hoy en República. Bueno, más de 1.000 millones se han aprobado para el gobierno del presidente Sánchez Serén. ¿Es esto lo mejor para el país o no lo es? Para hablarnos de ese tema nos acompañan este día 3 economistas. Nos acompañan esta mañana el maestro Rafael Lemus, él es economista y también asesor del partido Arena. Nos acompaña también el licenciado César Villalona, él es economista y también asesor del partido FMLN. Y nos acompaña el licenciado Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Buenos días, caballeros, y bienvenidos a República. Bueno, no toda la deuda es igual. Hay alguna deuda que es para pago de repente de cuentas corriente o de gasto corriente y otra deuda que de repente es para inversión social y algo que le dé un valor agregado a la sociedad salvadoreña. Yo quisiera su visión en este punto, licenciado Villalona, para saber si estos préstamos que recientemente se aprobaron por más de 1.000 millones de dólares al presidente Sánchez Serén son el mejor camino para nuestro país. Bueno, lo ideal no es endeudarse, ¿verdad? El endeudamiento no necesariamente es bueno, depende también para qué se usen los recursos. Lo que creo es que sigue habiendo una problemática fiscal que es histórica en el país, no es nueva, la venta de bonos no inicia con este gobierno ni inicia con el gobierno anterior, viene desde hace muchísimo tiempo. Solo para pago de pensiones el gobierno de Flores vendió bonos por 600 millones, más de 600 millones. Y se necesitan esos recursos para muchas cosas, va para muchos destinos. Hay un monto que es bastante positivo, me parece que sí es positivo, que es los 96 millones para la PNC, que por cierto hay una política que aprobó la Comisión, el Consejo de Seguridad, donde está la ANEP, porque en el Consejo de Seguridad está Arnaldo Jiménez, también está Cabrales, no sé si Cabrales de la ANEP o de Fusades. Hay algunas personas ahí vinculadas a la gran empresa y Arena, pero cuando sale la política que requiere una inversión de 1.800 millones de dólares para enfrentar el problema o para enfrentar parte de los problemas, entonces la bancada de Arena en la Asamblea bloquea el préstamo. Hay un préstamo de 100 millones que está bloqueado para la PNC. Entonces estos recursos son importantes porque tienen que ver con el tema de la seguridad pública. Los ingresos corrientes no alcanzan. Por cierto, hay mucha inversión en seguridad pública, más de 400 millones. Nunca se había tenido un presupuesto tan elevado, no solo en monto, sino como porcentaje del presupuesto. Pero es insuficiente y el problema de la seguridad hay que enfrentarlo. Ese es un recurso bastante bueno. También hay unos recursos que son para como contrapartida del Fomilenio. El Fomilenio está aprobado. Yo tengo entendido que ningún partido se opone al Fomilenio. El Estado tiene que invertir una parte. La donación de Estados Unidos, 260 y pico de millones. En fin, hay otra parte que va para el INDE, hay otra parte que va para diferentes inversiones y también para pagar letes. Entonces, a mí me parece que lo ideal es tener un presupuesto equilibrado. No se tiene un presupuesto equilibrado, creo que está menos desequilibrado que los presupuestos anteriores, si partimos sobre todo del año 2009, que fue un presupuesto terriblemente desequilibrado, el déficit fiscal más alto que hemos tenido en monto y como porcentaje del PIB de los últimos 7, 8 años, y también se vendieron muchos bonos antes de la toma de posesión de Mauricio Funes. Eso es una cantidad enorme, ahorita no recuerdo la cifra, pero fueron más de 2.000 millones de dólares. Entonces yo creo que las finanzas públicas no están en un proceso, o sea, no hay un deterioro de las finanzas ni hay una deuda inmanejable, pero sí hay un déficit que requiere financiamiento, requiere donaciones, financiamiento externo, interno, para financiarlo, ¿verdad? Porque eso implica préstamo, venta de bonos, en fin, endeudamiento. Ok, ahora, maestro Rafael Lemus, sabemos que el partido Arena no acompañó la última votación por aprobación de préstamos, y la razón es porque no consideran que estos préstamos serán algo productivo para el país, o es simplemente más deuda a su juicio. Quizá lo primero es que coincido con lo que está señalando César Villalona, y depende del destino de la deuda. La dificultad es que estos 900 millones de dólares de la semana pasada
son justamente, el destino es cerrar el año fiscal 2015 y ahí lo que va es gastos que no estaban en el presupuesto, gastos de un semestre para la Fuerza Armada que anda en movilización acompañando seguridad, gastos para la PNC de funcionamiento, ingresos que se pusieron optimistas y que ya se sabe que no se van a recibir, ojo, en abril ya está diciendo que no los vas a recibir. No es que ya por noviembre tú digas me equivoqué con el pronóstico, no, en abril ya das por descontado de que eso no va a entrar. Exceso de gasto que lo has estado cubriendo con letes y hoy lo quieres pagar, entonces todo esto son solamente para tapar hoyos que tú sabes que en el presupuesto no los contemplaste. Y para eso tienes que usar 900 millones de dólares. Entonces el destino no es para construir capacidad al país para generar más ingresos. Esto no es para inversión, es simplemente cubrir hoyos de excesos de gastos corrientes, que muchos de ellos incluso ya están consumidos, más de 400 millones en letes. Y en ese sentido es un gasto que al país no le da la capacidad de pago, porque no solo son estos 900 millones, a la entrada de Sánchez Serén fueron otros 800 para lo mismo. Entonces tú tienes en menos de un año Sánchez Serén 1.700 millones de dólares, una operación de 800, una de 900, que si lo pones a la tasa de interés promedio de 7%, solo ahí tienes casi 120 millones de dólares de intereses. Para un país que está gastando de manera desproporcionada a ese ritmo de 800, 900, solo para cuadrar los presupuestos, sin ninguna duda nos está aproximando a una crisis fiscal. Y lo peor, si solamente en esos dos títulos tú tienes que pagar 120 millones de dólares en intereses, quiere decir que los próximos años ya llevas otra mochila de carga que tienes que buscar cómo financiar el pago de esos intereses. Entonces vas a sacrificar gastos en programas que pudo haber contemplado el gobierno, y en ese sentido se está complicando la gestión fiscal, y se la complica sin resolverle a la población, porque gastas esto el año pasado y no mejoras la educación, no mejoras la seguridad, no mejoras la salud y tampoco entregas obras. De esta plata de los 800 y los 900 de este año, todo el periodo de Sánchez Serén, 1.700, tú no puedes señalar o identificar una obra, una carretera, una presa, un puente, no tienes nada de obras. Entonces no estás poniendo al país en una posición de más ingresos, pero sí puedes hablar que tienes una carga más alta de intereses, con más demanda de la población. Y el problema es que es cierto que el FMLN entró en una crisis internacional en el 2009 y que el país se le había caído la actividad económica, negativo 3%, que se había caído el empleo más de 40.000%, más de 40.000 empleos, pero eso fue un año. 2010 ya la economía había rebotado, el mundo había salido de la crisis y todos se ordenaron fiscalmente. El único que no se ha ordenado fiscalmente de la región y en la mayoría de países de América Latina es El Salvador. Y luego de seguir en esa situación 2009 para acá con déficit mínimo 4%, has acumulado deuda de pasar de 40 al 60% en 5 años. Ahora, en este punto... Entonces, lo único es que se está volviendo insostenible y cada año que tú no resuelves esto, te estás acercando a una crisis fiscal. Ahora, licenciado Ricardo Castaneda, de acuerdo a su organización, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ¿qué tan complicada es la situación que tiene nuestro país? ¿Es manejable o no es manejable, como diría el maestro Rafael Lemus? Bueno, lo que nosotros estamos viendo en el caso salvadoreño, ¿no?, es el resultado de un problema estructural de la política fiscal. Los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos. Se hicieron reformas que, si bien le dotaron de más recursos al Estado, estos aún siguen siendo insuficientes para poder solventar con todos los recursos que está orientando para satisfacer algunas necesidades de la población. Creo que esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Cada vez vamos a ver que el gobierno va a necesitar de endeudamiento para poder funcionar. Esto parte porque no es un problema nuevo, es un problema que lo hemos tenido ya desde hace muchos años,
Por ejemplo, actualmente uno de los mayores problemas en el déficit fiscal es el tema de pensiones. La mitad del déficit fiscal es explicado por el tema de pensiones. En su momento se pensó que con las reformas que se iban a hacer se iba a volver una situación mucho más manejable, pero con el pasar de los años lo que hemos encontrado que ha sido todo lo contrario, ¿no? Yo creo que va llegando el punto imperante en el que en el país nos pongamos de acuerdo sobre qué tipo de política fiscal queremos tener. Actualmente contamos con una política fiscal de supervivencia. Prácticamente todo lo que ingresa, todo tiene predestinado. Actualmente el presupuesto de El Salvador es alrededor del 85%, es decir, por cada dólar que ingresa a las arcas del Estado, 85 centavos ya tienen preasignado. Pero estamos pidiendo al Estado entonces que de repente esté compitiendo en una maratón de 60 kilómetros, pero no le estamos dando toda la preparación necesaria para que pueda llegar a la meta. Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo cuáles son las prioridades del país. Luego que nos pongamos de acuerdo de eso, ¿cómo lo vamos a financiar? Si bien es cierto, la carga tributaria de El Salvador ha aumentado, aún sigue siendo una de las más bajas de Latinoamérica, con un problema mucho más serio. Es una estructura tributaria regresiva. Es decir, que el mayor porcentaje de los impuestos en términos de los ingresos los están pagando las personas más pobres. Entonces creo que ha llegado el momento y me parece que con la entrada de la nueva legislatura es un momento idóneo para que como país nos sentemos de acuerdo sobre cuál es el país que queremos y a partir de ahí que la política fiscal se convierta en esa columna vertebral. Ok, como decía, nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver cómo debería de lucir esa política fiscal. Ya el licenciado Castaneda ha emitido un par de ideas sobre esto. Ya volvemos. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, maestro Rafael Lemus, la semana anterior tuve al diputado Avilés y él me comentaba algo acerca de las discusiones de la ley de responsabilidad fiscal. Algunos decían que el partido Arena estaba proponiendo metas que eran irreales, como bajar 20 puntos de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Por otro lado, tenemos al licenciado Castaneda que nos dice la actual distribución de la carga tributaria es 17%, deberíamos elevarla. Desde el punto de vista del conservadurismo fiscal, algunos dirían lo que tiene que hacer es recortar el gasto del gobierno para bajar entonces ese porcentaje de deuda o de gasto por lo menos. Y otros dirían, no, lo que hay que hacer es hacer crecer el pastel. Y otros dirían, no, es que mire, definitivamente, aunque este gobierno quiere hacer mucho y ayudarle a todos los necesitados en este país, no lo puede hacer simplemente vía endeudamiento. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, mira, quizás lo primero es plantear lo siguiente. Una ley de responsabilidad fiscal lo que busca es poner al país en una trayectoria de sostenibilidad fiscal, partiendo de que no se encuentra en esa situación. Y dos, que la gestión pública no ha dado muestras de disciplina ni de gestión fiscal sostenible y que tampoco cumple los acuerdos, porque en el 2012 se firmó un pacto con todos los partidos y lo incumplió. Y respetó ese pacto, pero además no solamente le ha fallado a los partidos y al país, sino que también con los organismos internacionales como el Fondo Monetario no cumplió el acuerdo de stand-by. Entonces el gobierno actual ha dado una muestra clara de incumplimiento de acuerdos hacia disciplina fiscal. ¿Por qué insistir en disciplina fiscal con una ley de responsabilidad fiscal que lo que trata es de procurarte unos límites mínimos para que el país camine a eso? Es porque si tú no mantienes un orden, una disciplina y sigues como estás de 800, 900 millones de dólares solo para cuadrar el año, va a llegar un momento en que esto va a ser literalmente insostenible. ¿Y eso qué es? Que no puedas pagar las cuentas. El país ha estado así, hay señales de que no podamos pagar, hay muchas. Ya dijo el presidente Sánchez Serén que no puede pagar pensiones. Mauricio Funes pasó 8 meses sin pagarle la pensión a los viejitos. Y a los proveedores de uniformes, zapatos y un montón de proveedores para el sector público pasan meses sin pagarles. Entonces, el desorden de caja, las limitaciones de caja son una señal que fiscalmente
está bastante mal como país. Entonces, un primer tema es cómo el país avanza en eso. Y una forma es que, en vista que no hay disciplina fiscal, una ley te empuje a eso. La ley que se va a pasar es una ley que ha transformado los límites en metas. Y eso ya en sí es una forma de decir, no quiero la ley de responsabilidad fiscal. Porque una meta tú la puedes cumplir o incumplir. Es más, para metas tú no necesitas una ley. Para metas tú tienes tu plan de gobierno, donde tú te pones a soñar en metas. Una ley te obliga o te manda. No está diseñada una ley para decirte, mire usted, póngame aquí lo que usted quiere lograr. No, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hacer? Mira, yo creo que el gobierno debería de tomar una dosis fuerte de disciplina fiscal. ¿Por qué? Porque si no lo hace, nos aproxima a una crisis fiscal y ahí la realidad se va a terminar imponiendo un ajuste más dramático y más violento en contra de la población. Lo mejor es que tú lo hagas de manera administrada y gradual. Porque si tú pasas como hemos estado 5 años sin hacer nada y déficit más de 4%, tú te estás aproximando a una crisis fiscal. Y este gobierno, el actual, en 2 años, no da muestras de corregir, da muestras de seguir igual, como que si aquí no pasa nada y como que si nosotros podemos seguirnos endeudando. Eso no es cierto. El país ya no puede pagar mucha deuda. Ojo, solo en las últimas 2 emisiones son $120 millones de intereses. La reforma fiscal del año pasado de las transacciones financieras te rinde menos que eso. ¿Qué quiere decir? Que esa reforma ya te la comiste solo con estas 2 emisiones de deuda y no has cubierto todavía el hoyo que tenés. Entonces, yo creo que lo preocupante aquí es, mi apreciación es que el gobierno no tiene interés de disciplina fiscal. El gobierno lo que tiene es un interés de seguir gastando y en su visión se gasta más a base de deuda o más impuestos. Y el otro tema es que si yo gasto más a base de deuda, lo que estoy haciendo es, en el futuro, dejando la reforma de impuestos. Porque las deudas se pagan con ingresos del gobierno y eso, la forma natural es con impuestos. O sea, tú haces un trueque, gastas hoy con deuda, pero esos son impuestos mañana. Para recuperarlo. Ok, entonces, licenciado Villalona, si sabemos que el problema del déficit fiscal es un problema, porque de repente El Salvador no pueda pagar y nos veamos, no sé, algunos dicen el escenario de Grecia, no sé si nosotros llegaríamos a ese escenario, crecemos la economía, recortamos el gasto, ponemos nuevos impuestos o hacemos la sutil diferenciación en que no toda la deuda es una deuda improductiva y que hay deuda que de repente en este momento los fatalistas podrían verla como deuda y desperdicio, pero que de hecho es inversión. Bueno, vamos a ver. Primero quiero aclarar algunas cosas que ha dicho Lem, porque no podemos dejar pasar información incorrecta. La deuda no pasó del 40% del PIB al 60%. Lo que estaba en 40% del PIB, la deuda pública, era la deuda del gobierno central. La que estaba en 40% del PIB era la del gobierno central. La palabra deuda pública incluye la del gobierno central, la del sector público financiero y la del no financiero. Esa estaba en 54% cuando se inició el primer gobierno del FMLN y hoy está en 60%. No ha pasado de 40 a 60. La que estaba en 40 era la deuda del gobierno central y está en 48. Esos son los datos correctos que hay que manejar, porque si no, estamos confundiendo a la gente. Segundo, no se van a pagar 20 millones de dólares ni 125, como dijo Milena Escalón, por estos bonos, porque estos bonos no se han colocado, no sabemos cuál será la tasa de interés. En los últimos bonos del año pasado, que se colocaron 800 millones, se colocaron a un interés por debajo de 6. Por cierto, Francisco Flores colocó bonos a 9% y Tony saca más de 8%, en el último gobierno de Arena. Eso quiere decir que lo colocaron a intereses más altos. Las finanzas públicas están hoy mejor que en esa época. Que por cierto, el gobierno colocó 800 y le querían comprar más de 4.000. Parece que los inversionistas extranjeros y nacionales no ven la finanza tan catastrófica, porque eran 4.000 lo que le querían comprar.
Entonces hay que aclarar eso. Otra aclaración que hay que hacer antes de contestar tu pregunta. Son demasiadas, no la voy a poder contestar todas, porque es que mucha desinformación. Es que no todo el dinero se va en gasto corriente. Y este gobierno ha hecho obras, se han inaugurado unidades de salud, se están haciendo carreteras, y Obras Públicas está haciendo muchísimas inversiones en obras, en pasos de desniveles, etcétera. Hay mucha inversión pública. Y además, yo no veo que tiene de malo gasto corriente de la PNC. Es decir, que tengamos, que la PNC mejore su funcionamiento con más personal, por ejemplo. Eso yo no le veo nada malo. Hay un gasto corriente que puede ser malo y hay un gasto corriente que no es malo. Nosotros necesitamos pagarle el salario a la policía. Eso es un gasto corriente malo. Los intereses de la deuda son gasto corriente. Hay que pagar los intereses de la deuda, por ejemplo. Y también se va a equipar a la PNC con nuevas unidades, etcétera. Es decir, se va a invertir en cosas que son importantes. La contrapartida del Fomilenio es gasto de capital, no es solo salario. Se van a reparar 400 escuelas en el marco del Fomilenio, se van a hacer carreteras. Entonces sí hay inversión en obras. Otra cosa que quería aclarar es que no es cierto que el gobierno haya dicho que no puede pagar las pensiones. Las pensiones se van a pagar y no hay un fideicomiso que obliga a las AFP a pasarle el dinero al gobierno. Un fideicomiso que lo aprobó Arena, que es inconstitucional y que sigue funcionando. Entonces hay que resolver eso, porque el gobierno tiene una deuda con las AFP enorme, que se inició en el gobierno de Arena, con el apoyo de la ANE y de los votos de Arena que aprobaron el fideicomiso. El FMLN no dio los votos por ese fideicomiso en el año 2006. No nos olvidemos que el problema de las pensiones tiene que ver con una privatización que le quitó cotizante al sistema público y cotiza el 98% en las AFP y el sistema público no tiene dinero y paga a la mayor parte de los jubilados. Es un problema elemental y lo tenían que saber los que privatizaron. Comenzó con Flores, reventó el sistema. Hay que buscar una salida, pero no es cierto que no se van a pagar pensiones. Lo otro es sobre la ley de responsabilidad fiscal. Para enfrentar el déficit hay dos caminos. El déficit es menor que en el año 2009. La finanza pública está mejor que como la dejó Arena. No hay una deuda impagable. Mauricio Funes en su gobierno pagó $1.000 millones anuales de deuda. Este año son 791 del presupuesto. La deuda no es impagable. La deuda se ha pagado y se va a seguir pagando. Hay que frenar el endeudamiento, nivelando la finanza pública. Eso es correcto, yo estoy de acuerdo, que tiene que llegar un momento en que necesitemos menos préstamos. Ojalá tener superávit fiscal, pero no estamos en una crisis de deuda, ni crisis de finanza pública. Déficit fiscal no es crisis, todos los gobiernos tienen déficit. 1.160 y pico de millones en el año 2009 y el año pasado no llegó a 1.000 millones, con un PIB mucho más alto. Entonces no puede comparar el 2014 con el 9, ahí sí había un problema. Hay que enfrentarlo de dos formas, aumentando ingresos y reduciendo gastos. Y aquí está muy clara la posición. Los neoliberales que gobernaron el país y que tienen a Arena, su principal expresión política, plantean reducir gastos. A Lemus no se le ocurre que el gobierno consiga dinero. Por supuesto, el FMLN le propuso al país llevar sede de Ciudad Mujer a los 12 departamentos, a los 14. Aumentar la inversión en salud, aumentar la inversión en educación, llevar los programas a bachillerato, lo está haciendo. Ya los de bachillerato lo están recibiendo, ya se le pagó a las microempresas el 90% de lo que entregaron de uniforme, no es cierto que no se esté pagando. El gobierno tiene que invertir más, todo el mundo lo demanda al gobierno. La empresa privada quiere que se enfrente el problema de la seguridad, eso significa recursos, no solo recursos, pero significa recursos. Mejorar la educación, recursos. Mejorar la salud, recursos. Entonces, ¿cómo vamos a bajar los gastos? Y, como decía Ricardo, el gasto es bastante rígido. Si nosotros analizamos el gasto de inversión, el de capital, Arena lo dejó como en 12% del presupuesto, hoy anda como en 14%. Es chiquito, hay que subir el gasto de inversión. Los subsidios, este gobierno no lo va a quitar. Ese es un gasto corriente. Los intereses de la deuda hay que pagarlo, es un gasto corriente, no se va a dejar de pagar. Eso es obligatorio, ¿verdad? Y la amortización de la deuda hay que pagarlo. ¿Cuál es el otro gasto que nos queda? Hay otro gasto que es corriente, que es el de funcionamiento de las instituciones. ¿Y qué queremos? Vamos a llevar sede de Ciudad Mujer a los 14 departamentos, la vamos a construir y luego no van a tener personal porque no hay que gastar en gasto corriente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la sede de Ciudad Mujer sin energía eléctrica, sin agua potable, sin transporte? ¿Cómo funcionan las escuelas? O sea, es una necesidad. Por supuesto que hay que hacer mejor uso del dinero, siempre se puede. Arena nunca redujo esos gastos. En los gobiernos de Arena lo que hubo aquí fue casos de corrupción terribles, que lo conocemos, de miles de millones de dólares. Eso fue lo que hubo. Entonces este gobierno creo que está haciendo mejor uso del dinero
siempre hay un gasto corriente que puede ser reducido, pero no para reducir el presupuesto, sino para transferirlo, por ejemplo, a gastos de capital. Por lo tanto, el presupuesto tiene que ser más alto. Yo no creo que el problema se enfrente reduciendo gastos, haciendo buen uso del gasto, pero se enfrenta aumentando ingresos. ¿Verdad? Okay. ¿Cómo aumentar ingresos? Lo podemos tocar más adelante. Claro. ¿Cómo conseguir los recursos? Ahora, licenciado Castaneda, usted mencionó que 85 centavos de cada dólar ya tienen un destino. El licenciado Villalona básicamente nos ha dado un pequeño desglose de hacia dónde va ese dinero. Ahora, muchos salvadoreños se preguntan si entonces todo ese dinero que invertimos nosotros en concepto de impuestos está siendo utilizado en algo que realmente le dé ganancia a El Salvador a futuro, o que esté invirtiéndose en algo que nos haga más productivos para, digamos, hacer crecer la economía. ¿Cuál es el análisis de su organización? Bueno, yo insisto en el tema de la necesidad de un acuerdo social, ¿no? Porque si nosotros nos preguntamos ahorita cuál es el modelo de desarrollo del país, es muy difícil encontrarlo. Entonces, si tú no tienes las prioridades, cualquier gasto puede ser bueno o puede ser malo. Por eso nosotros creemos que en la medida que el país se fije cuáles van a ser los objetivos fundamentales hacia los cuales los vamos a apostar, de esa manera la política fiscal va a ser esa herramienta que va a permitir saber qué es lo que vamos a financiar y de dónde vamos a obtener esos ingresos. Fíjate que por el lado del gasto, más allá de si aumentarlo o disminuirlo, una parte fundamental es la efectividad. ¿Qué tan efectivos son los actuales niveles de gasto que tenemos? En ese sentido es imperante hacer estudios de efectividad de gasto que nos permitan identificar, por un lado, si realmente están siendo bien focalizados y están orientados hacia quienes deben de ir, y por el otro, cuáles son los resultados. La dinámica en la que se encuentra El Salvador va a continuar si no hacemos nada. Yo creo que es por eso importante que desde el Ejecutivo se empiece a liderar un gran acuerdo social que obviamente debe de ser acompañado por amplios sectores. Este no es un tema nada más entre los partidos políticos. Este es un tema en el cual la sociedad debe estar involucrada. Debe estar involucrado los gremios sindicales, deben de estar involucrado la academia, porque es un tema al final que nos involucra a todos. La política fiscal va más allá de déficit. La política fiscal es el rostro concreto donde un país decide a quién va a beneficiar o quiénes van a ser los beneficiarios. Ok, con ese ya nos vamos a la pausa, ya regresamos, vamos a ver entonces si tenemos ese modelo de desarrollo, de acuerdo a nuestros invitados, y si están en los objetivos claros, de eso hablamos. Maestro Rafael Lemus, ya el licenciado Castaneda apuntaba algo bien importante. ¿Qué tipo de modelo de desarrollo tenemos en el país? Porque sí podemos identificar los objetivos o las áreas a las que le queremos invertir. Sé que el Partido Arena, cuando habla acerca del manejo del déficit, de la deuda, de si se le aprueban o no se le aprueban, de si esto va a gasto corriente o a inversión social, casi todos esos argumentos caen dentro de la gran categoría de la administración del dinero que tiene el Estado. Pero la pregunta es ahora, ¿creen ustedes que tiene el partido gobierno, desde el gobierno anterior, una visión clara de hacia dónde quiere llevar a El Salvador, y es ahí donde están apostando a meterle el dinero? Mire, lo primero que habría que decir es que no hay claridad del modelo que quieren construir. No lo han dicho claramente, no hay un documento que tú digas, este es el modelo de desarrollo. A lo más que han llegado a implementar son programas. Ciudad Mujer, lo que era Red Solidaria, lo convirtieron en comunidades solidarias, pensión universal, pero esos son medidas o programas, pero una estrategia de desarrollo no está clara. Y de ahí lo que tú ves es más gasto en programas sociales sin efectividad, porque lo que sí está clarísimo, por ejemplo, es que el vaso de leche, que los uniformes, los zapatos, todo eso no te abona en los estudios que se han hecho del Banco Mundial, no hay un resultado en la mejora de la calidad educativa. Es más, eso lo puedes separar y lo puedes en programas de subsidios, porque no tiene nada que ver con educación. Tan así es la cuestión. Es decir, no estás construyendo capacidad de generar más crecimiento, ni en la población, dándole más potencial con una calidad de educación, ni tampoco estás invirtiendo en infraestructura
que le dé al país más competitividad. Las inversiones que han hecho, Presa del Chaparral, más de 100 millones de dólares aventados en un hoyo, obra aventada. La otra, Citrán, todo el mundo está clarísimo que eso no tiene ninguna rentabilidad social. Por supuesto que va a ser una gran rentabilidad para esos empresarios que se van a lucrar de hacer un monopolio de una vía pública, porque va a ser eso exclusivo para unos cuantos empresarios, usando deuda del gobierno y usando los recursos públicos. Y entonces tú cuando empiezas a ver qué obra, a qué le está apostando este gobierno después de 6 años, no encuentras la ruta, no encuentras el rumbo, qué quieren hacer. Lo que sí ves es que gastan, ponen impuestos, gastan más impuestos, más deuda, pero no hay un horizonte ni de prioridades claras, ni de eficacia del gasto, ni de responsabilidad ni disciplina fiscal. Y de esa manera es clarísimo que si tú solo estás en una dinámica de más gasto a base de deuda e impuestos, lo único que estás haciendo es estrangulando la economía, restándole capacidad de crecimiento, de competitividad, porque más impuestos la volvés más cara. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Aquí pagas impuestos hasta para tomar un préstamo, pagas impuestos si querés usar un cheque, pagas impuestos si querés depositar en un banco. O sea, aquí, por darte la vuelta, pagas impuestos. Las aduanas pusieron un sistema monopolio de saber quién se benefició hoy del gobierno, y eso es más burocracia, más costo, y no hay nada de eficiencia. Y así podemos hablar de muchas cosas, pero lo que sí está clarísimo es que no hay rumbo, no hay desarrollo, y entonces tú no puedes ni cuestionar qué están haciendo, porque no hay claridad. Y el tema de que se le ha cuestionado de que no tiene rumbo no es de hace un año, desde que entraron ellos no hay claridad del rumbo. Y toda esa desconfianza en lo que cree es que es un mal clima de inversión. No es casualidad de que El Salvador es el último de América Latina en la lista de recepción de inversión extranjera directa, ya por 3 años. Hasta los salvadoreños se están yendo a invertir afuera, porque no ven claridad, ni de estabilidad, ni de rumbo, ni siquiera de certeza de qué es lo que quieren hacer. ¿Por qué te digo eso? Salen un día o una semana hablando de una nueva moneda, salen después hablando de vender la deuda, salen después de reformar las pensiones, salen de que quieren controlar con más impuestos. O sea, dicen cualquier cosa, pero no te dan una claridad para dónde vamos. En este momento no te pudiera decir cuál es la apuesta, si son exportaciones de servicios, si quieren ampliar las maquilas, si quieren profundizar el call center. No hay claridad. Y estar hablando de una donación de Fomilenio, que qué bueno que Estados Unidos nos sigue ayudando. Por lo menos deberían de tratar de cuidar esa relación y no estar boicoteando al gobierno de Obama, que ha sido generoso para cuidar que nos sigan donando. Porque ya está clarísimo, que lo dijo la embajadora, que si siguen así, se está dificultando conseguir más recursos, como que la parte estratégica de la zona norte, que quiere generar Estados Unidos de apoyo. Pero si siguen atacando a ese gobierno, se le va a dificultar en Estados Unidos, más que ellos están en una parte preelectoral. Es lamentable que no tengamos un horizonte, un rumbo. Ok. Ahora, licenciado Villalona, entiendo por lo que dice el maestro Rafael Lemus que básicamente hay esfuerzos dispersos, de acuerdo a su visión, acompañados de enorme gasto, pero que no hay una visión clara del lugar al que se quiere llegar. ¿Ha marcado este gobierno, o estos gobiernos del FMLN, ese lugar a donde quieren llevar a los salvadoreños, y que de alguna manera eso armonice este abanico de gastos que estamos viendo, que van a ser entonces conducentes a la consecución de esa meta? Bueno, tengo que hacer otra aclaración, pues siempre hay que aclarar algo. El país no es el último en inversión extranjera desde hace 3 años. En el año 2006, por primera vez, Nicaragua superó a El Salvador, y los otros 3 ya lo superaban. Es decir, somos el último desde el 2006, desde el último gobierno de Arena. Y muchos empresarios de aquí están invirtiendo en esos países, no con el gobierno de Funes y el gobierno de Serén, sino desde los años de los gobiernos de Arena. Están sacando el dinero para llenar de centros comerciales, de almacenes, etcétera, el resto de la región. Eso no es nuevo, el poco crecimiento nuestro. Aquí sí hay un modelo, tenemos el modelo que dejó Arena. Nuestro país pasó de una economía agroexportadora cafetalera y algodonera, fundamentalmente,
a una economía sustentada en el comercio, fundamentalmente en el comercio importador. Esa es la realidad que tenemos. Este país, el sector principal es el comercio. Los servicios, pero sobre todo el comercio y sobre todo las importaciones, que superan toda la producción industrial y agrícola. Eso fue lo que dejó Arena. Una agricultura en ruina, una dependencia de importación de alimentos terrible, una emigración del campo a la ciudad y hacia Estados Unidos, hacia el exterior, pero sobre todo hacia allá, y un incremento de la remesa. Nos dejaron una economía artificial en el 2009 viviendo de remesa. Ese fue el resultado. Y una concentración de la riqueza en la gran empresa por todas las privatizaciones, 33 que hicieron, y una reforma tributaria regresiva. Cambiar ese modelo, convertir el país en un país productivo, que genere su producción y no dependa tanto de importación y de remesa, no se lleva ni 5 ni 10 años, se lleva mucho tiempo. Y yo creo que se arrancó. Se arrancó a levantar el agro, hay ciertos logros. Por cierto, en estos primeros 2 meses ha bajado las importaciones de bienes de consumo. Y hay más demanda por el aumento salarial, el recorte de la energía eléctrica, está aumentando el crédito, se está cubriendo con producción local. Pero es mínimo, el agro sigue aportando apenas el 12 punto y algo del PIB. Pero hay un rumbo del gobierno, creo yo, por el lado de levantar la producción, que comenzó con el gobierno anterior, sobre todo mucho énfasis en el agro. Hay una visión de apoyar la microempresa, para eso se creó Bandesal, el Banco de la Mujer, la política de apoyo a la microempresa, y hay un préstamo de 100 millones que no quiere aprobar Arena, a 1% de interés pagadero en 25 años para que lo maneje Bandesal para la microempresa. Es mucho dinero y lo tienen bloqueado. El otro rumbo clarísimo es en la matriz energética. Yo creo, no vamos a repetir, un día estuvimos aquí hablando de eso. Sí. Está clarísimo la matriz. Y ya vi 2 recortes este año de energía, de más de 30%. Va a haber energía solar. Va a cubrir el 10% del consumo, energía de gas, etcétera. Hay un cambio de la matriz, va a bajar la térmica, ahí hay un rumbo. Arena no dejó un país con energía térmica en más del 40%. El otro rumbo que yo veo claro en el gobierno es la inversión en infraestructura. Eso está clarísimo, no vamos a entrar en detalle porque sería muy largo. Mucha inversión, nunca Arena hizo tantas inversiones en infraestructura, salvo tal vez en el gobierno de Calderón Sol, que se invirtió bastante. Y en la nueva política exterior está la apertura de las relaciones con China, ya se está vendiendo azúcar, se va a vender café, hay un mercado que se abre, había una reserva china, nosotros teníamos una reserva china, la segunda economía del mundo, que en 3 años va a ser la primera, la heredamos de Arena, una reserva, nada de relaciones con China. Bien, ahí hay un mercado de exportación importante y posible inversión china en el país, eso viene. Va a haber inversión extranjera, no la tradicional, porque en la gente de Arena la palabra inversión extranjera quiere decir Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir, pero la inversión extranjera de Nicaragua es salvadoreña, es española, es de Venezuela, no es fundamentalmente de Estados Unidos. Y recibieron 800 millones de inversión extranjera y nosotros 90. Bien, entonces hay una nueva búsqueda de relaciones internacionales y me parece que un esfuerzo claro en la parte social. El gobierno tiene un rumbo, hay un programa que se hizo en la campaña y hay un plan quinquenal. Si usted revisa el programa del que se presentó en las elecciones y lo que se está haciendo, hay un cumplimiento en muchos rubros en apenas un año. Sede de Ciudad Mujer, se está llevando el vaso de leche, los programas a bachillerato, etcétera, la escritura de propiedad. Se está cumpliendo muchas cosas, el tema energético se está caminando. Eso no va a significar que este país va a tener un despegue en 3 o 4 años, un tremendo despegue, no lo va, pero se están creando bases, yo creo, para el crecimiento de la producción. Y el otro énfasis es la parte social, la parte de la estructura tributaria, del problema del déficit. Creemos que hay que aumentar la recaudación. Tenemos una carga tributaria de 15%, no es 17%, es 15% del PIB. Solo Guatemala y República Dominicana la tienen por debajo en América Latina. Guyana la tiene en 42%, Brasil en 38%. Aquí no hay pisto en el gobierno. Y se habla de que el gobierno gasta mucho. Todo se enfatiza en el gobierno y el gobierno no incide en el crecimiento económico. Porque apenas tiene 15 dólares de cada 100. Para que la economía crezca tiene que haber inversión privada. Okay. Y los empresarios piden reglas de juego, pero gobernaron 20 años a través de Arena. Listo. Privatizaron todo. Bueno, licenciado Ricardo Casaneda, le voy a dar la última palabra, pero quiero que a la luz de este libro que su organización acaba de sacar, que se llama Política Fiscal, Expresión del Poder de las Élites en Centroamérica, nos diga cuál es el estado de El Salvador. Bueno, este libro lo hicimos en conjunto con la American University y lo que presentamos es cómo grupos de poder se han aprovechado de la política fiscal para su propio beneficio, ¿no? En el caso de El Salvador encontramos cómo la élite cafetalera transita a una élite financiera, especialmente lo hacen a través de la privatización de los bancos,
pero previo a esa privatización lo que hacen es sanear la cartera tóxica. Esos costos más adelante fueron financiados con bonos tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central, por lo tanto esos son costos que se socializaron y que en algún momento nosotros se vieron reflejados en el déficit fiscal y cuasi fiscal del país. Y lo que encontramos es que luego que esta élite financiera había privatizado los bancos y los vende o los extranjeriza, quedan exentos del pago de impuestos, ¿no? Un gasto tributario de alrededor de $200 millones. Nosotros siempre planteamos que en el tema de la política fiscal va más allá de lo financiero. Estamos hablando de una parte política, de relaciones de poder. Que nosotros tengamos una estructura tributaria regresiva no es sorpresa. Fue idea de un grupo específico que le beneficiaba que los impuestos no se taxaran sobre todo en el tema del capital, sino sobre todo en el lado del consumo. El reto es entonces cómo mediante las reglas de la democracia los distintos sectores nos podemos poner de acuerdo para contar con una política fiscal que realmente esté al servicio de las mayorías y se convierta en una herramienta para el desarrollo de nuestro país. Bueno, caballeros, con esa idea nos quedamos. Ha sido, como siempre, iluminante poder conversar con usted y tener 3 puntos de vista distintos. Y, por supuesto, lo vamos a volver a invitar a República. Siempre es refrescante conversar con ustedes. A ustedes, amigos, los espero entonces mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.